Destination unknown. Hola, buenas chavales, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Bienvenidos a una nueva clase o videoclase de los cursos online Miguel Ángel del Corral, cursos que como sabéis muy bien podéis encontrar en la página web www.miguelangeldelcorral.com, cursos que están especialmente enfocados a la materia de lengua castellana y literatura. En clases o videoclases anteriores, esta nueva videoclase se adscribe al curso de primero de bachillerato, no obstante puede servir también para segundo de bachillerato, para otros cursos de secundaria e incluso para aquellos que se estén preparando para las pruebas de acceso a mayores de 25 años para la universidad o para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior o simplemente porque tengáis inquietudes intelectuales, culturales, lingüísticas y os interese el tema. A lo mejor no seguís el orden de los vídeos o los temas, las unidades, los diferentes materiales que hay expuestos en la plataforma tal y como están y tal y como aparecen en la propia web, porque tenéis total libertad para ir consultando los materiales o ir viendo los vídeos según vuestras necesidades, según lo que estéis viendo en clase, según lo que estéis viendo con el profesor o profesora que tengáis o lo que estéis viendo en el centro educativo, ¿de acuerdo? Entonces, vale, de acuerdo, está mirando si iba bien la cámara, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en principio, en este curso que es el de primero de bachillerato, en clases o videoclases anteriores, hemos estado viendo, si os acordáis, si habéis visto los vídeos anteriores o las videoclases anteriores, la comunicación y lenguaje humano, donde vimos el signo lingüístico, tratando afiliaciones o SIG, vimos los elementos de la comunicación, vimos los tipos de signos, vimos las funciones del lenguaje, también vimos las propiedades del texto, coherencia, cohesión y adecuación, vimos las variedades de la lengua, las diatópicas o geográficas, las diestáticas o sociales, las diafásicas o registros, que ahí propiamente son más del habla que de la lengua, o las diacrónicas e históricas. Y también vimos las tipologías textuales, los diferentes tipos de textos según la variedad del discurso. Vimos los textos narrativos, los textos dialógicos o conversacionales, los textos descriptivos, los textos expositivos, argumentativos, etc. ¿De acuerdo? Y en la última videoclase, en la clase anterior, empezamos a ver el estudio de la lengua. Nos introducimos de alguna forma en el estudio de la lengua, pero en los planos fónico o fonético-fonológico y morfológico. Si os acordáis, vimos un poco el sistema vocálico y el sistema consonántico, los sistemas fonológicos del español en su variedad centro-norteña peninsular. Vimos la doble articulación del lenguaje de André Martinet, por un lado en monemas, en morfemas y lexemas, y por otro lado en fonemas. Recordad que el fonema se define como el modelo mental del sonido, pero también vimos lo de los monemas, las unidades mínimas, pero ahí dotadas de significación, bien de significación léxica o gramatical. Vimos un poco los morfemas derivativos, prefijos, sufijos, infijos e interfijos, que sirven para formar nuevas palabras, composición, derivación, parasíntesis. ¿De acuerdo? Y vimos también los morfemas flexivos de género y número, o en el caso de los verbos de número, persona, tiempo, modo y aspecto. Ahora en esta nueva videoclase vamos a seguir con la morfología, con la ciencia o tratado que estudia la forma, en este caso la forma de las palabras, y vamos con las clases de palabras o categorías gramaticales. Es cierto que existen diversas clasificaciones, no solo está de variables o invariables, también a veces se habla de palabras léxicas o palabras gramaticales. Por ejemplo, los adverbios sería una palabra léxica y sin embargo es invariable, pero la clasificación más habitual es la de variables e invariables. Vamos a seguir un poco los presupuestos de la gramática tradicional, aunque es cierto que hay novedades desde la nueva gramática de la lengua española, incluso ya en la gramática del 94 de Alarcos, pues en vez de pronombres personales se hablaba de sustantivos personales. Ha habido ciertas novedades, pero conviene que se vayan introduciendo de forma paulatina, no revolucionaria, no abrupta, porque es cierto que el peso de la gramática tradicional es muy fuerte, está muy asentado y entonces muchas veces los cambios que se han producido pues no están totalmente aceptados, distan de estar resueltos, han generado a veces nuevos problemas, hay cierta incertidumbre a la hora de abordar algunas cuestiones que entran en cierta complejidad y por tanto ahí hay un cimiento sólido en la gramática tradicional y por tanto se sigue utilizando algunos presupuestos de ese tradicionalismo gramatical. En cualquier caso, vamos con la clasificación de las palabras, las categorías gramaticales, dividiéndolas por un lado en variables y por otro lado en invariables. Evidentemente, como su propio nombre indica, unas son las que tienen variación, bien de género y número, o incluso de persona, como por ejemplo los pronombres, o de número, persona, tiempo, modo y aspecto, en el caso de los verbos, y por otro lado las invariables que no tienen variación. Dentro de las variables, por un lado tendríamos los llamados determinantes, que a su vez se pueden subdividir en artículos
y en los adjetivos determinativos, ¿de acuerdo? Los adjetivos determinativos serían los demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. Los artículos, a su vez, tradicionalmente, volvemos a lo mismo, se han venido dividiendo en determinados o definidos e indeterminados o indefinidos. No obstante, ya había autores, como incluso el propio Alarcos, que a los indeterminados o indefinidos no les daban la categoría de artículo y los incluían entre los indefinidos, unos y unas. ¿De acuerdo? Porque además se puede transformar en pronombre. Yo puedo decir, quiero una casa, pero yo quito casa y tiene sentido decir quiero una, ¿no? Pasa a ser un pronombre indefinido, o incluso puede ser numeral si lo comparamos en vez de quiero una, quiero dos o quiero tres, pero en cualquier caso tiene una tonicidad que no tiene el artículo determinado. En el la, los y las yo no puedo decir quiero la casa, quiero la. No tiene sentido que quiero la, ese artículo no lo podemos dejar solo, no lo podemos pronominalizar. El único la que podría existir es el pronombre personal átono en función de complemento directo y sería proclítico, iría delante del verbo. Diríamos quiero la casa, la quiero, pero no quiero la. Ahí como pronombre enclítico, cuando el verbo está conjugado y no está ni en gerundio, ni en participio, digamos, ni en infinitivo, perdón, ni nada de eso, pues no, ni en imperativo, pues no se suele utilizar de forma enclítica, aunque haya ciertas variedades, por ejemplo en Asturias y tal, pues muchas veces sí que se dice lo de intentaré, en vez de lo intentarélo, sí que en ciertas formas conjugadas, pues por ciertos influjos sí que lo utilizan de forma enclítica. En cualquier caso, por eso ya digo que el artículo, aunque el determinado definido es el, la, los y las, y el indeterminado, indefinido, unos y unas, el indeterminado indefinido, a muchos autores lo meten entre los adjetivos determinativos indefinidos, por esa tonicidad, porque puede aparecer solo y demás. Tenéis que tener cuidado en el artículo determinado no confundirlo con algunos pronombres personales átonos o con algunos pronombres personales tónicos. Por ejemplo, si yo digo el coche, que acompaña a un sustantivo, aquí evidentemente es un determinante, es un artículo. Pero si yo digo él comió, que luego va un verbo, aquí este él no es artículo, aparte de llevar tilde, es un pronombre personal tónico que sustituye a un nombre o a lo que sea, ¿no? Juan comió, él comió, ¿no? Entonces no tenéis que confundir el determinante artículo con el pronombre personal tónico. Lo mismo, no es lo mismo la casa, donde aquí este la es determinante, artículo determinado definido que acompaña un sustantivo como casa, de, por ejemplo, lo que le podemos decir a la novia, la quiero mucho, la quiero. Aquí este la no es artículo, es un pronombre personal, no es tónico como en este caso, es átono, este hace la función de sujeto, este hace la función de complemento, en este caso sería de complemento directo, con lo cual que no lo confundáis. Lo mismo en el caso, os he puesto el caso de él o de la, lo mismo sería en el caso de los y de las, ¿de acuerdo? No es lo mismo los coches que los quiere, o las casas que las mostró, ¿de acuerdo? No es lo mismo los coches, que ahí es artículo, que los enseñó, lo que sea, los enseñó, los cromos, lo que sea, ¿sabes? No es lo mismo las casas que las vio, ¿de acuerdo? En unos casos son artículos, son determinantes y en el otro caso son pronombres, ¿de acuerdo? Entonces eso para que lo tengáis claro y que sepáis que el uno, algunos y unas, algunos sí que lo incluyen, lo siguen incluyendo como tradicionalmente los artículos indeterminados o indefinidos y otros sin embargo prefieren en los adjetivos determinativos indefinidos, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos el nombre sustantivo, que es con aquello que referimos o aludimos a las diferentes entidades, por ejemplo personas, animales, cosas, hay una diversa clasificación, ¿de acuerdo? En el caso de los nombres, que por un lado se suele hablar de nombres comunes o propios. Los propios ya sabéis que individualizan de alguna forma porque se refieren bien a una persona, a un río, siempre llevan mayúscula, con lo cual son fáciles de ver. Si hablamos de Pisuerga, de Carrión, de Palencia, de Valladolid, de Miguel, de Patricia, de Daniel, bueno, los nombres propios individualizan algo, puede ser una persona y entonces en ese caso hablamos de antropónimos, ¿verdad? Pero puede referirse también a localidades, a sitios, a lugares, hablamos de topónimos, ¿verdad? Como puede ser Santander, como puede ser Palencia, como puede ser lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, la clasificación en comunes o propios, por otro lado, pueden ser concretos o abstractos, concretos que son perceptibles por los sentidos, es algo que bien lo ves, o lo hueles, o lo escuchas, o lo tocas, es decir, son perceptibles por los sentidos.
Los abstractos no son perceptibles por los sentidos, generalmente se refieren a los sentimientos o las ideologías, la libertad, la paz, el amor, el cariño, el odio, son abstractos, las ideologías también, porque tú ves a un socialista o ves a un liberal o ves a un conservador, pero no ves el socialismo o no ves ver los hechos o las consecuencias que se derivan de una determinada ideología, pero la ideología en sí no es perceptible por los sentidos, aunque podamos llegar a sufrir sus consecuencias a veces devastadoras, como ocurrió a lo largo de la historia, ¿no? Pero según sea perceptible o no por los sentidos. Sí que es cierto que hay algunos que se pueden considerar concretos en el sentido cuando, por ejemplo, se trata de seres de ficción. Es cierto que no serían perceptibles por los sentidos en la medida en que no son reales, pero tampoco son abstractos. Es decir, si ese ser existiese en la realidad, cuando hablamos de duendes o de hadas, no es que sean abstractos, son concretos aunque pertenecen, digamos, al campo de la ficción o al campo de lo imaginario, ¿no? Un vampiro no existe, pero sería perceptible por los sentidos en el sentido que no se refiere a sentimientos, a ideologías, a cosas de este tipo. Luego, aparte de concretos abstractos, pueden ser contables o incontables. Aquí tenéis que tener cuidado porque no se trata de que sean medibles, sino de que admitan un numeral delante o no. Porque hay gente que dice, pues el agua es contable porque yo he hecho en una jarra y he hecho 3 litros, puedo decir 3 litros, 4 litros, sí, pero nadie dice 3 aguas, 4 aguas, 5 aguas, no admite numerales delante. Lo mismo con la harina, tú puedes pesar tanta harina, tantos gramos de harina, pero no dices 3 harinas, 4 harinas, 5 harinas, ni 3 arenas, 4 arenas, 5 arenas. Como si dices 2 coches, 3 coches, 5 coches, o una mancuerna, 2 mancuernas, 3 mancuernas, o un cristal, 2 cristales, 3 cristales, ¿de acuerdo? Entonces, según admita el numeral o no. Individual o colectivo, individual si se refiere a un solo ser, y un colectivo, evidentemente, como su propio nombre indica, pues a un conjunto, como puede ser un enjambre, como puede ser un banco referido al banco de peces, una bandada de pájaros, lo que sea. Después, aparte del nombre sustantivo, tenemos el adjetivo. El adjetivo a veces se ha dividido entre el adjetivo calificativo, que es el más habitual, y el relacional, que suele ser un tipo de y que no admite grado. Por ejemplo, un reloj digital es un tipo de reloj y no hay un reloj más digital que otro, ni un reloj muy digital, o ordenador portátil. Hay más que calificar, nos dice el tipo, ¿no? Es un tipo de ordenador que es portátil, ¿no? Pero nadie dice que un ordenador sea más portátil que otro, que sea muy portátil. No suelen admitir gradación y se dice un tipo de. En ese caso son los relacionales, pero los más habituales son los adjetivos calificativos, ¿de acuerdo? Los adjetivos calificativos, que luego por otro lado pueden ser explicativos o epítetos o especificativos. Explicativos es cuando simplemente dan una característica que ya lleva por sí el sustantivo y por tanto no están especificando nada. Por eso no son especificativos y son explicativos. Si yo hablo de nieve blanca, la nieve ya es de por sí blanca, no me está especificando nada. O hablo del cielo azul, o bueno, cualquier cosa de estas, o la hierba verde. Sí que es cierto que a veces la posición del adjetivo, según vaya adelante o vaya detrás, tiene unos matices semánticos que requerirían su análisis. No es lo mismo decir un pobre hombre que un hombre pobre. ¿No? Un pobre hombre parece que nos compadecemos, es un pobre hombre que ha sufrido, creo que sea un hombre pobre, que suele ser alguien que no tiene poder adquisitivo, que no tiene mucho dinero o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero bueno. Y luego el grado, que en positivo es como es el adjetivo de forma normal, por así decir, no guapo, listo, tonto, comparativo, que puede ser con el más que, menos que, tanto como, o igual de, no es más alto que su hermana, es menos listo que su amigo, es tan aplicado como su compañero, o es igual de aplicado que su compañero, y el superlativo, que puede ser o con el adverbio de cantidad mucho en forma apocopada, que es muy, o añadiendo de sufijo ísimo, aunque los cultos a veces añaden érrimo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de listo, pues si yo digo muy listo, lo convertiríamos en superlativo. Y si yo digo listísimo, también. En el caso de pobre, aunque podemos decir pobrísimo, hay una forma culta que es paupérrimo. Y el superlativo a su vez se puede dividir en dos. El superlativo absoluto, que es eso, es muy listo o es listísimo, pero si es respecto de un conjunto, si yo digo es el más listo de la clase, o sea, si yo digo que es más listo que su compañera, es comparativo. Pero si yo digo que es el más listo de la clase, es un superlativo, porque estoy diciendo que es el más, pero relativo, porque es respecto de un conjunto, en este caso de la clase, ¿de acuerdo? Que sepáis que el superlativo puede ser absoluto o relativo. Hay algunos que al superlativo relativo lo llaman comparativo de relevancia. Bueno, depende de gramáticos, de lingüistas, ya sabéis cómo es esto de la terminología en el ámbito de la gramática y demás, ¿de acuerdo? Que sepáis que hay algunos adjetivos que tienen unos comparativos o superlativos especiales, son los llamados sintéticos. Por ejemplo, en el caso de bueno, el comparativo, el superlativo sería bueno, mejor, óptimo, aunque también podemos decir buenísimo, ¿no? En el caso de malo, malo, peor, pésimo, grande, mayor, máximo, pequeño, menor, mínimo, alto, superior, supremo o bajo, inferior, ínfimo. Que sepáis que son esos adjetivos que tienen las llamadas formas sintéticas en comparativo y superlativo. Y que sepáis que hay algunos superlativos que tienen unas formas cultas, por ejemplo, de negro en vez de negrísimo, que también se puede decir, pues sería nigérrimo. En el caso de pobre, aparte de pobrísimo, pues sería paupérrimo, ¿de acuerdo?
o de pulcro, pulquérrimo. Bueno, hay a veces que hay algún cambio, por ejemplo, de fuerte, en vez de la forma más vulgar fuertísimo, pues se suele decir fortísimo. En el caso de amigo, aunque utilizamos ísimo, no se dice amiguísimo, se puede decir, pero generalmente es amicísimo, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a los adjetivos. Después está el verbo, que es una palabra muy importante porque es el núcleo oracional. Ya veréis que el sustantivo es el núcleo de un sintagma nominal, el adjetivo es el núcleo de un sintagma adjetival, el adverbio, aunque sea una parte de una palabra invariable, va a ser el núcleo de sintagma adverbial, pero el verbo es el núcleo de sintagma verbal, que es tanto como decir de la oración. Entonces el verbo es el elemento nuclear, lo veremos en la siguiente unidad, en el siguiente tema, ¿de acuerdo? Y el verbo en español puede ser de primera conjugación, se acaba en er, en segunda conjugación ar, o sea, se acaba en ar, primera conjugación, se acaba en er, segunda conjugación, se acaba en ir, tercera conjugación, ar, herir, cantar, temer, partir, ¿de acuerdo? Esas son las conjugaciones, y así como en el caso del nombre sustantivo, puede ser el nombre sustantivo, que no lo he mencionado antes, el género y el número. Evidentemente el número puede ser singular y plural, aunque hay sustantivos que son singular y a tantum, por ejemplo sed, que siempre es en singular, o salud, no se dice saludes, o hay algunos sustantivos que es plural y a tantum, que siempre están en plural, como víveres, ¿no? O nupcias. Pero generalmente los sustantivos suelen estar en singular o en plural, y los sustantivos son o masculinos o femeninos, incluso aunque se refieran a seres no sexuados. La pared, pues pared es femenino, coche, pues el coche es masculino, por ejemplo en francés la voiture es femenino, ¿no? Entonces los sustantivos son o masculinos o femeninos. Sí que es cierto que cuando se refieren a seres sexuados, y bueno, hay algunos sustantivos que son de género epiceno como mar, ¿no? Puede decir el mar, la mar, o el puente, la puente, o el armazón, la armazón. Pero cuando se refieren a seres sexuados hay veces que son comunes en cuanto al género. Por ejemplo, con pianista no decimos el pianisto, sino pianista es la misma forma, se refiere a un hombre o a una mujer. Entonces lo cambiamos con el artículo, el pianista, la pianista. Por eso se dice que son sustantivos comunes en cuanto al género. Y luego están los epicenos, que bien son masculinos o bien son femeninos, aunque se refieran a seres sexuados de distinto sexo. Por ejemplo, gorila es masculino, el gorila, y tienes que añadirlo de macho o hembra. Ocurre con otras palabras, aunque no sean referidas a animales. Por ejemplo, en el caso de testigo, testigo es una palabra masculina, de género masculino, el testigo, y si es común, si os hablo no digo testiga, digo la testigo, cambio el artículo, nos pasa como con el pianista, la pianista. Pero por ejemplo, con el sustantivo víctima no es como testigo, que testigo es común en cuanto al género, que de hecho más masculino, puede ser masculino o femenino, según sea el testigo o la testigo, pero en el caso de víctima, por ejemplo, siempre es la víctima, es femenino, no digo el víctima, es femenino, pero se puede referir a un hombre o a una mujer, se puede referir, de acuerdo, yo puedo decir que la víctima fue atropellada, pero pudo ser un hombre, ¿no? La víctima fue atropellada. Se trata de Juan Pérez, es un hombre, y sin embargo es el femenino. Eso es lo que es el género epiceno, ¿de acuerdo? Los adjetivos, que antes nos lo he dicho, pueden ser invariables en cuanto al género, es decir, los hay de dos terminaciones, por ejemplo, contento, contenta, masculino o femenino, pero pueden ser como feliz, que no digo feliza, aunque alguna ministra de Igualdad quiera hacer esas tonterías, o alegre, que no digo alegra, o esas cuestiones. Entonces, que sepáis que los adjetivos pueden ser de una sola terminación, es decir, pueden ser invariables en cuanto al género, servir tanto para masculino como para femenino. Y ahora en lo que estábamos, en el verbo, que esto, la variación que tiene, no tiene género, el verbo nunca tiene género, sí que tiene número, puede ser las personas del singular o del plural, persona, primera, segunda, tercera, yo, tú, él, si son del singular, nosotros, vosotros y ellos, si son del plural. Luego los tiempos, que puede ser el presente, bien de indicativo, bien de subjuntivo, bien de imperativo. El presente siempre ponéis habitualmente y os va a salir el indicativo. Yo habitualmente como, yo habitualmente canto, yo habitualmente leo. Y luego ya las diferentes personas, tú pues sería tú habitualmente lees, él habitualmente lee. En subjuntivo le ponéis el puede que o el quizá, puede que yo lea, puede que tú leas, pues con el puede que os va a salir el presente subjuntivo. Y el imperativo siempre le la orden, el mandato. Come tú, comed vosotros. Estudia tú, estudiad vosotros. Entrena tú, entrenad vosotros. Solo se utiliza en las personas, en la segunda persona del singular y del plural, porque en el resto de personas recurre a las formas del subjuntivo, ¿de acuerdo? Y el resto de tiempos, pues el pretérito, que bien puede ser el pretérito en el caso del modo indicativo imperfecto, se acaba en abaía, cantaba, temía, partía. Si senasteíste es el pretérito perfecto simple, pretérito indefinido, cantaste, temiste, partiste. Luego está el futuro, R más E, cantaré, temeré, partiré, o condicional R más IA, temería, partiría, cantaría, lo que sea. Y en el caso del subjuntivo, el pretérito imperfecto subjuntivo será ese, cantara, cantase, temiera, temiese, partiera, partiese, y el futuro del subjuntivo, que es el famoso are o ere, yo cantare, yo temiere, pero que, como decía el maestro Larcos, es el difunto futuro subjuntivo, porque excepto en algunos tipos de lenguaje, como el jurídico administrativo, pues apenas se emplea ya y prácticamente no se utiliza. Luego el modo, que evidentemente es lo que os he ido diciendo con el tiempo, indicativo, subjuntivo, imperativo, y el aspecto,
que todos los tiempos simples son imperfectivos, excepto el pretérito perfecto simple o pretérito indefinido indicativo, y todos los tiempos compuestos son de aspecto perfectivo, más el pretérito perfecto simple o pretérito indefinido de indicativo. Que sepáis que el verbo puede estar en los tiempos compuestos, como el verbo haber. Yo tengo, por ejemplo, yo como, que es el presente, pero si digo yo he comido, sería el pretérito perfecto compuesto, ¿de acuerdo? El presente pasa a pretérito perfecto compuesto, el pretérito imperfecto pasa a pluscuamperfecto, el perfecto simple a pretérito anterior, el futuro simple o futuro imperfecto a futuro compuesto, futuro perfecto, y el condicional simple a condicional compuesto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, puede haber los tiempos compuestos con el verbo haber. La voz pasiva, que en español se forma con el verbo ser como auxiliar, más el participio del que se conjuga en la activa. Por ejemplo, yo vi a tu padre fue visto por mí. No obstante, hay algunos, como el propio maestro Arcos, que como lleva el verbo ser, consideraba que la voz pasiva no dejaba de ser una mera oración atributiva. Lleva el verbo ser y luego un participio, que el participio es homologable, es asimilable a un adjetivo. Entonces, bueno, esto de la diátesis, que es lo mismo que voz, la voz pasiva, como lleva el verbo ser, más luego un participio, pues hay autores que lo han considerado asimilable, homologable, parecido, casi idéntico a una oración atributiva, aunque eso lo vemos más en sintaxis. Y luego están las perífrasis, que son cuando hay más de un verbo, hay un verbo auxiliar, que es el que lleva las desinencias, el que lleva los morfemas flexivos, es el que va conjugado, y luego el verbo principal, que es el que lleva el significado. Hay una lista de perífrasis que conviene que estudiéis, que os familiaricéis con ellas. De acuerdo, perífrasis modales de obligación, por ejemplo, tener que más infinitivo, deber más infinitivo, haber que más infinitivo, haber de más infinitivo, hay que estudiar, has de estudiar, tienes que trabajar, debes ganar, también las hay de posibilidad, puedes ganar, de aproximación, esto viene a costar 20 euros, y luego las aspectuales, pues ingresivas ya, estar a punto de, voy a comer, estuvo a punto de morir, o incoativas, ponerse a, echarse a, romperá, rompió a llorar, se puso a cantar, echó a correr, o las durativas con el gerundio, estoy cantando, llevo durmiendo varias horas, o las resultativas con el participio, aunque muchas veces se pisan un poco con el predicativo y esas cuestiones, ¿de acuerdo? Y después del verbo tenemos el pronombre, que se definía tradicionalmente como el sustituto de nombre. El rotulador ya me pinta poco de tantas clases como doy, ¿verdad? Y los pronombres, por un lado tenemos los personales y por otro los que coinciden en sus formas con los adjetivos determinativos. Que antes, cuando hemos visto el determinante, os he mencionado los artículos, y los adjetivos determinativos, ya sabéis, no lo he mencionado porque supongo que estáis familiarizados con ello, pero serían los demostrativos. Este es aquel, esta es aquella, estos son aquellos, estas aquellas, que indica cercanía, media distancia o lejanía, bien en el espacio, bien en el tiempo. Yo digo este rotulador, ese rotulador, aquel rotulador, según la distancia que hay, bien en el espacio, bien también en el tiempo. Si yo digo, por ejemplo, este año, está más próximo que si yo digo aquel año, ¿no? Que en el tiempo estaría más lejano. Los posesivos, que se han definido como los que indican posesión o pertenencia. Hay formas plenas, mío, mía, míos, mías, pero hay formas apocopadas, que son las acortadas que se ponen delante del sustantivo, mi, mis. Yo no digo mía casa o mío niño, sino digo mi niño o mi casa, ¿de acuerdo? No digo mía novia, sino mi novia. Lo mismo con tuyo, tuya, tuyos, tuyas. En las formas apocopadas son las que se le ponen al sustantivo, digo tu, tus. No digo tuya casa, sino tu casa. Si va pues puesto sí, digo casa tuya, novia mía, etcétera. ¿De acuerdo? Que sepáis que existen esas formas apocopadas. Los posesivos también tienen persona. Los de primera persona es mío, mía, míos, mías, mi, mis, si indica un solo poseedor, o también en primera persona, pero si indica varios poseedores. Si yo digo mi rotulador es que es solo mío, pero si yo digo nuestro rotulador es mío y de más gente. Entonces también en primera persona, pero de varios poseedores, sería nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, que eso no tiene formas apocopadas, no tiene formas acortadas. Lo mismo con la segunda persona. Está el tuyo, tuya, tuyos, tuyas, tu, tus, tu rotulador es solo tuyo, pero y es en segunda persona, pero también hay otro de segunda persona que indica varios poseedores, que es vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Si yo digo vuestro rotulador, es que es tuyo y de más gente. Y en el caso de tercera persona, que coincide tanto para un solo poseedor como para varios poseedores, que sería suyo, suya, suyo, suya, sus. Si yo digo que es su rotulador, puede ser de él o puede ser de él y de su madre y de su padre y de más gente. Su se puede referir a un solo poseedor o a varios. Con el caso de suyo, suya, suyo, suya, sus, coinciden las formas. En el caso de la primera y segunda persona, no. Los indefinidos son los que indican cantidad imprecisa. Y aquí tenéis que tener cuidado de no confundirlos con los adverbios. Si acompañan un sustantivo, si yo digo que tiene... Voy a coger el otro rotulador a ver si me pinta algo, y si no tiro con el azul a ver si nos va mejor. Si yo digo poca sal, acompaña sustantivo, pues esto es un determinante. Y si fuera chicos, diría pocos chicos. Pero si yo digo la quiere poco, yo no diría la quiere poca. ¿De acuerdo? Entonces ahí sería un adverbio de cantidad. Entonces tenéis que tener cuidado si tiene variación de género o de número, que sea un determinante, sobre todo si acompaña un sustantivo. Si no acompaña un sustantivo, puede ser pronombre si tiene variación de género y número. Por ejemplo,
tiene poca sal, hay poca, acompaña sal, es determinante, pero si yo respondo sí, tiene poca. Poca ahí sería pronombre indefinido, porque ahí no acompaña sustantivo, pero sigue teniendo variación de género y de número. Sin embargo, si yo digo la quiero mucho, no quiero mucho a mi novia, la quiero mucho, no puedo decir la quiero mucha o la quiero muchas, ahí sería adverbio de cantidad. Tenéis que tener cuidado en ese sentido porque hay indefinidos que a veces se pueden confundir con los adverbios, ¿de acuerdo? Indican cantidad imprecisa y es mucho, mucha, muchos, muchas, poco, poca, pocas, pocas, varios, bastante o bastantes. Lo mismo con bastante, la quiero bastante, no vas a decir la quiero bastantes, pero si yo digo tengo bastantes bolis, pues ahí es un determinante. Si digo quiero bastantes, pues ahí es un pronombre porque no acompaña a un sustantivo, pero hay variación en este caso de número porque bastante no tiene variación de género, no decimos bastanta. A lo mejor Irene Montero, alguna ministra de Igualdad que sea semi-analfabeta, pues lo dice, pero si no, no, ¿de acuerdo? Los numerales, que pueden ser cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ordinales indican orden, primero, segundo, tercero, cuarto, múltiplos, doble, triple, cuádruple o fraccionarios, lo que sea, ¿de acuerdo? Y los interrogativos y exclamativos, que lo mismo, si acompañan a un sustantivo son determinantes, si no lo acompañan son un pronombre. Pasa lo mismo que con los demostrativos y los posesivos. Si yo digo, este chico, aquí es determinante porque acompaña al sustantivo, pero si yo digo quiero este y no aparece la palabra chico, pues sería un pronombre, ¿de acuerdo? Lo mismo con los posesivos, con los interrogativos y exclamativos, si yo digo qué hora es, aquí qué es un determinante porque acompaña a hora, pero si yo digo qué es, ya no es determinante sino que es pronombre, ¿sabes? ¿Sabéis? En el caso de quién siempre va a ser pronombre porque no digo quién chico es o quién persona es, digo quién es, quién siempre es pronombre, pero en el caso de qué, de acuerdo, pues ser determinante o pronombre. Lo mismo con cuánto. Si yo digo cuántos años tiene, como acompaña años, cuántos es determinante interrogativo, pero si yo digo cuántos tiene y le quito años, ya sería pronombre. Es decir, hay que fijarse mucho según acompaña un sustantivo, no, que acompaña un sustantivo determinante, si no, pronombre. En el caso de cuál, hay veces que cuál coche prefieres, cuál cosa quieres, bueno, cuál a veces puede funcionar como determinante, aunque es más habitual como pronombre, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, ahora que estamos con el pronombre, por un lado están los personales y por otro que coinciden las formas con los adjetivos determinativos, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. Y por otro lado, los pronombres personales, que son los tónicos, por un lado los de sujeto, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellas, yo canto, tú comes, él baila, nosotros entrenamos, vosotros bailáis, ellos beben, lo que sea, ¿de acuerdo? Los átonos, que por un lado es el paradigma me, te, se, nos, os, se, de primera, segunda y tercera, pero en la tercera también tenéis, en el caso del complemento directo, lo, la o los las, según sea en singular o en plural, y en el caso del complemento indirecto, le, les. Entonces, están los de complemento directo y los de complemento indirecto. En estas formas, métese, no se coincide, pero el lola, los las es de complemento directo y el leles es de complemento indirecto. Y luego los tónicos de complemento con preposición, que sería el mi conmigo, ti contigo, si consigo, o con él, con ella, y luego con nosotros, con vosotros, o consigo, y otra vez en la tercera persona del plural, que se repite igual que la de singular. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los pronombres. Y esas serían las partes variables. Y por su parte, las invariables, por un lado tendríamos una palabra que es léxica, que significa léxico, como es el adverbio, que puede indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, pero que es invariable, no tiene variación ni de género, ni de número, ni de persona, ni de nada. ¿De acuerdo? Es un elemento deíctico, mostrativo. Los de lugar, pues aquí, ahí, allí, de tiempo, entonces, mañana, tarde, pronto, de modo, casi todos los adverbios acabados en mente, no todos, pero muchos de ellos, cortésmente, amablemente, bien, mal. De cantidad, lo mismo, mucho, poco, otra vez, cuidado, el adverbio de cantidad no confundirlo con los indefinidos. Si yo digo hay pocas sillas, hay pocas no es adverbio de cantidad, pocas acompaña sillas, es determinante, adjetivo determinativo indefinido. O hay pocas, y está en femenino y en plural, hay variación de género y número, no puede ser adverbio porque el adverbio siempre es invariable. Esto, meteoslo bien en la cabecita, ¿de acuerdo? Para que no os confundáis. También hay adverbios de duda, como quizá, de afirmación, sí, de negación, como no, nunca, nunca puede ser tanto de tiempo como de negación. Igual que ocurre con otros, ocurre con los verbos, hay locuciones verbales, echar de menos, caer en la cuenta, a veces tenemos locuciones. ¿Qué son locuciones? Combinaciones estables de dos o más palabras con significado unitario, ¿de acuerdo? Bien puede ser con locución verbal, pues eso es lo que os he dicho, en vez de un solo verbo, en vez de cantar, tener, partir, puede ser caer en la cuenta, o darse cuenta, o echar de menos, ¿de acuerdo?
Bueno, por lo mismo con los adverbios. Puede haber adverbios, por ejemplo, adverbio de modo puede ser pues de carrerilla, ¿no? En el caso de duda, pues puede ser en vez de quizá o quizás, a lo mejor. Bueno, igual que también va a haber locuciones prepositivas o preposicionales que se llaman de las dos maneras y conjuntivas, ¿de acuerdo? Entonces que sepáis que hay muchas que son locuciones adverbiales, ¿de acuerdo? Que son combinaciones estables de dos o más palabras, pero con significado unitario. Por ejemplo, en el adverbio de duda, pues tenemos quizá, que es solo una palabra, pero yo puedo tener a lo mejor, que son tres palabras, pero equivale a lo mismo que quizá, es un adverbio, ¿de acuerdo? Y los llamados relacionantes, que también son palabras invariables, que por un lado tenemos la preposición, la lista de las preposiciones que se venía estudiando desde la primaria, aunque ha cambiado un poquitito, porque la lista de las preposiciones tradicional era la de ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, ante, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre y tras, pero es cierto que la preposición cabe es un arcaísmo, ya está en desuso, no tiene nada que ver con el verbo caber, esto cabe aquí, o eso cabe en el armario, sino que cabe significa junto a, cabe la mesa, junto a la mesa, ya está en desuso, es un arcaísmo, por eso muchas veces se ha quitado de la lista de preposiciones, otros la mantienen, o so, que solo se utilizan expresiones de so, pretexto de, so, pena de, so, color de, tal, que están prácticamente en desuso. Y se han incluido otras, ya se venían incluyendo las de durante y mediante, salvo y excepto se incluyeron en algún momento, pero ahora ya parece que no se incluyen, y luego también a veces, aparte de durante y mediante, sí, incluye vía, pro e incluso versus, ¿de acuerdo? Entonces que os familiaricéis por si acaso vuestro profesor en el centro educativo, aparte de ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre y tras, también durante y mediante, salvo y excepto no creo, pero bueno, por si acaso, vía, pro y versus, y que cabe y so a lo mejor os la sacan de la lista porque ya prácticamente no se utilizan. Lo mismo, puede haber locuciones prepositivas, ¿no? Se acaba en una preposición, pues yo, por ejemplo, una que introduce, por ejemplo, de causa, en vez de decir que no vino por estar enfermo, yo puedo decir que no vino debido a estar enfermo, debido a, ¿verdad? Bueno, pues puede haber ahí locuciones prepositivas o preposicionales. Y luego las conjunciones que sirven, ya veréis que las hay coordinadas, o coordinantes, que las hay subordinantes, que puede ser el que, puede ser en el caso de las copulativas y en i, en las adversativas pero, más, sino, aunque lo mismo también puede haber locuciones conjuntivas, sin embargo, no obstante, es decir, que sean combinaciones de dos o más palabras con significado unitario, en este caso con significado conjuntivo, ya que, por ejemplo, es una locución conjuntiva causal, equivale al porque, el porque en realidad es una preposición más una conjunción, pero bueno, eso ya se ve más en sintaxis, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, que sepáis que también, aparte de las conjunciones de una sola palabra, os podéis encontrar locuciones conjuntivas, que son combinaciones estables de dos o más palabras con el mismo significado que una conjunción, ¿de acuerdo? Y por último está la interjección, que aunque se ha incluido tradicionalmente como una parte más invariable de la oración, como clase de palabras, en realidad no se considera parte de la oración porque equivale a una oración entera, equivale a un enunciado. Aquí os pongo siempre el ejemplo de ay, uno se da un golpe y ay, y equivale a qué daño me he hecho. Entonces se considera como un enunciado por sí mismo y entonces pues muchos consideran que no es muy lógico incluirlo como una parte de la oración, como una categoría gramatical. No obstante, las interjecciones suelen dividirse en propias, esta misma de ay, o uf, o bueno, todas estas no hay que confundirlas con las onomatopeyas de todas formas, o las impropias. Las interjecciones impropias son en realidad cualquier otra categoría gramatical, puede ser un sustantivo, puede ser un verbo, pero que como tiene valor interjectivo, tiene un valor exclamativo, de admiración, generalmente van entre signos de admiración, y entonces lo que puede ser un verbo, puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo, acaba teniendo valor interjectivo. Hay otras interjecciones que siempre son interjecciones, pues esta de hay, o la de uf, o no, hay algunas que, pero por ejemplo, hay un verbo como es joder, pero si yo digo joder, tal, pues ahí ya directamente tiene valor interjectivo. O por ejemplo, puede haber un sustantivo como virgen y un adjetivo como santa, virgen santa, pero dicho de forma admirativa, de forma exclamativa, de forma interjectiva, pues es una interjección, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo, mierda puede ser un sustantivo, pero entre admiraciones y de forma interjectiva, pues yo que sé, uno se ha enfadado y dice mierda, porque no le ha salido algo, mierda, ¿no? Pues bueno, pasa muchas palabras que son vulgarismos, que son pues suelen tener valor interjectivo. ¿Qué ocurre? Son impropias porque en realidad pertenecen a una de las otras categorías gramaticales. Ya digo, puede ser un sustantivo como mierda, o como un sustantivo y adjetivo virgen santa, o un verbo como joder. Es decir, pueden pertenecer a un adverbio como bien, pero pues adquieren valor interjectivo, ¿no? Ese valor exclamativo, admirativo propio de las interjecciones. Y este sería así un repaso bastante rápido a lo que son las clases de palabras, las categorías gramaticales,
hablando de la clasificación, en vez de como palabras léxicas o palabras gramaticales, como las palabras variables y las invariables. ¿De acuerdo? Determinantes, artículos, determinados, indeterminados, que sepáis que el indeterminado algunos lo incluyen entre los indefinidos, los adjetivos terminativos, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. Si acompañan a un sustantivo, siempre determinante, pero si no lo acompañan y lo sustituyen, pronombre. El nombre sustantivo, que puede ser común o propio, concreto, abstracto, contable, incontable, individual o colectivo. Ya sabéis que si se refieren, por ejemplo, a nombres de personas son antropónimos, si se refieren a nombres de lugares son topónimos, si fueran nombres de ríos serían hidrónimos. Ya sabéis por los compuestos cultos que vienen del griego, del latín, ¿no? Hidro, que significa agua, o topo, que significa lugar, o antropo, que significa ser humano y demás, ¿no? El adjetivo, el relacional, os lo he mencionado un poco, un tipo de ordenador portátil, pero normal es que sea calificativo, puede ser explicativo o epíteto, no nos especifica nada de sustantivo o especificativo, que si nos lo especifica, grado, positivo, comparativo y superlativo. El superlativo con muy o conísimo, está el superlativo absoluto y el superlativo relativo, también llamado comparativo de relevancia, que es cuando es el más listo de la clase respecto de un grupo. Ya sabéis que hay algunos que tienen los llamados adjetivos comparativos y superlativos sintéticos, lo de bueno, mejor, óptimo, malo, peor, pésimo, grande, mayor, máximo, pequeño, menor, mínimo, alto, superior, supremo, bajo, inferior, ínfimo. El verbo, palabra esencial, que va a ser el núcleo de la oración, que tiene número, persona, tiempo, modo y aspecto. Conviene que os estudiéis las listas de las conjugaciones o los esquemas que tenéis en la plataforma para saber si acaba en abaía, pues es pretérito imperfecto indicativo. Si acaba en asteíste, la segunda persona del singular, pues es pretérito perfecto simple, pretérito definido indicativo. Bueno, si acaba en abaía, tenéis cuidado porque si lleva R más IA, puede ser condicional, pero ahí tenéis que tener un poco, pues es que cantaría, acaba en abaía, es pretérito imperfecto. No, cantaba sí, que es aba, es pretérito imperfecto, pero cantaría, aunque acaba en IA, en realidad acaba en R más IA, entonces es un condicional, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay algunos esquemas que tenéis en la plataforma y que si no me los podéis pedir, me los podéis solicitar cuando me consultéis cualquier duda que tengáis, porque a lo mejor en vez de aprenderos las tablas de conjugación, que resulta muy pesado, pues a partir de los esquemas, como yo hacía con un gran profesor, Carlos Rodano Torre, pues os sirve para memorizarlo mejor. También la lista de las perífrasis, lo mismo, conviene que os familiaricéis con las perífrasis que existen. A veces de unos libros de texto a otro, o unos profesores a otros, pues aparece una perífrasis nueva, o a lo mejor no hablan de alguna. A veces un poco estas listas cambian, pero por la general vais a tener la mayor parte de las que os van a salir habitualmente en los ejercicios, en los exámenes y demás. También que sepáis lo de los tiempos compuestos con el verbo haber, o la voz pasiva con el verbo ser como auxiliar más el participio del verbo que se conjuga. Los pronombres, por un lado los personales, tónicos y átonos, tónicos de sujeto, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, tónicos de complemento con preposición, mi, conmigo, ti, contigo, si, consigo, con él, con ella, con nosotros, vosotros, ellos, ellas. Los átonos, aparte del mete, se, nos o sé, que coincide tanto para el directo como para el indirecto, pues en el caso de la tercera persona ya sabéis que el tal de directo es lo, la, los, las, y en el caso del indirecto es del, les, ¿de acuerdo? Tened cuidado eso, determinante siempre acompaña un sustantivo, acompaña un nombre. Que no lo acompaña puede ser un nombre o, si no hay variación ni de género, ni de número, ni nada, adverbio. Adverbio es lo que indica lugar, tiempo, modo, cantidad, duda, afirmación, negación, invariables, ni género, ni número, ni nada de eso. En los sustantivos, bueno, os habéis mencionado, si os acordáis cuando hablamos del género, lo del género ambiguo, como el mar, la mar, los sustantivos que son comunes en cuanto al género, el pianista, la pianista, o el testigo, la testigo, el ser sexuado puede ser hombre, mujer, y se utiliza el mismo, el masculino, el femenino, el que sea. Luego los sustantivos epicenos, como el gorila, siempre es masculino y tienes que distinguir macho o hembra, o la víctima. En la víctima, la palabra víctima siempre es femenino, pero se puede referir a un hombre. La víctima era un varón de 40 años y demás, ¿de acuerdo? Y los adjetivos lo mismo, que sepáis que hay algunos que en vez de ser de dos terminaciones son de una terminación y son los invariables en cuanto al género. No existe feliza, no existe alegra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Y luego las invariables eso, los adverbios que ya hemos visto, el lugar, tiempo, modo, cantidad, duda, afirmación, negación, y los relacionantes. Por un lado la preposición, la famosa lista de las preposiciones, ante, bajo, cabe, con, contra, de, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre y tras. Aunque cabe y so ya sabéis que son arcaísmos, que están en desuso y que por tanto cabe significa junto a, y el so solo se utilizan expresiones como sopretexto, so, pena de y demás, y están en desuso, y sin embargo, pues, bueno, se suelen incluir durante y mediante, salvo y excepto ya generalmente no, iría pro y versus sí, entonces para que también estéis familiarizados con ello. Y lo mismo, las locuciones, las combinaciones estables de dos o más palabras con significado unitario, ¿de acuerdo?
que pues eso, pueden ser locuciones adverbiales, prepositivas, conjuntivas, locuciones verbales, como echar de menos, y las interjecciones, que bueno, que sepáis que no se considera parte de la oración, porque equivale a un enunciado, una oración completa, y bueno, las propias, que son las interjecciones propiamente dichas, ay, uf, tal, y las impropias, que pueden ser un sustantivo, un adjetivo, un verbo, pero que tienen valor interjectivo porque funcionan como tal en una interjección, ¿de acuerdo? Espero que este repaso os haya servido, no quiero que sea un vídeo excesivamente largo, que dure una hora, que resulte muy rollo, muy tedioso, quizá hablo muy deprisa, con lo cual podéis volver a ver el vídeo, podéis pararlo donde creáis que no os ha quedado muy claro lo que sea. Esto no solo os quedéis con el vídeo, que quizás es lo que puede ser más dinámico, sino también leed los materiales, leed todos los textos que hay, mirad los esquemas, suele haber esquemas muy buenos, dibujitos, diagramas, donde se explica todo muy bien, por si a que a lo mejor no lo veis muy bien en esta pizarra, pues sí que os recomiendo y encarecidamente y os pido y os solicito que leáis todo el material que hay expuesto en la plataforma, en las diferentes unidades, porque os va a ser muy útil, y si a pesar de leerlo, a pesar de ver el vídeo, aún os quedan dudas, hay cosas que no entendéis o lo que sea, pues con toda confianza, como siempre, me las consultáis, bien a través de la plataforma, bien a través de la página web www.miguelangeldelcorral.com o a través del correo electrónico miancor1@yahoo.es, evidentemente para todos los que estéis suscritos al curso. De acuerdo, como siempre quedo a vuestra entera disposición. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que necesitéis que os resuelva, pues con toda confianza me ponéis un correo electrónico, me contactáis conmigo y yo con la mayor brevedad posible pues intentaré resolver cualquier inquietud, cualquier duda que tengáis al respecto. ¿De acuerdo? Mucho ánimo y nos vemos en la siguiente videoclase. Destination unknown.